Lo ocurrido esta semana en el famoso Consejo de Ministros televisado, pues todavía tiene mucha tela para cortar. Tal vez el análisis más importante es tratar de entender cómo queda conformado el gobierno, cómo va a quedar conformado el gobierno de Gustavo Petro, cómo va a quedar el futuro inmediato en materia política del mismo gobierno y también qué margen de gobernabilidad va a tener Gustavo Petro. Bienvenidos a La Clave. Bueno, don Gabriel Cifuentes, ¿cómo me le va? Director, muchas gracias por la invitación. ¿Sí ha podido dormir en estos días después de todo esto? Difícil, además, porque cuando los consejos de ministros televisados se extienden hasta las 11:40 de la noche es difícil dormir. Y cuando son tan entretenidos, porque hay otros que deben ser más aburridos. Entretenidos, dicho de alguna manera, porque creo que Pues llamarlo algo amable, de una manera amable. porque esto pone en crisis la institucionalidad, la figura presidencial, develó las grietas, mostró los intestinos del gobierno y creo, director, que el resultado no fue bueno, no quedó bien parado el gobierno, así puede haber un cálculo político detrás de lo que sucedió. Ah, sí, porque está el cuento de que esto fue milimétricamente planeado, a los ministros no les avisaron que iba a ser televisado, que alguien maquinó, dicen alguien maquinó o algunas personas cercanas al presidente, pero eso ya es mito y eso seguramente se conocerá tarde que temprano. Pero me quedo en lo que usted plantea, Gabriel, de los efectos. Y esos efectos tienen muchas aristas. Arranquemos con los ministros rebeldes, con los que arrancaron poniéndole la cara al presidente a decirle, mire, puede que no hayamos logrado resultados, pero no es culpa nuestra, es por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cómo los ve a ellos? Vea, yo, Juan Roberto, quedé impresionado de dos temas fundamentalmente. Lo primero es que estos ministros rebeldes, que son los más cercanos al presidente, decidieron en un acto consciente, en vivo y en directo, con el mayor rating que haya podido tener un presidente en los últimos años, salir a manifestar este inconformismo. No lo hicieron a puerta cerrada. Eso ya es un mensaje político muy claro. ¿Y qué mensaje es? El mensaje político es un mensaje de desesperación, un mensaje llamando a la recomposición de lo que ellos consideran que ha sido la desviación de un proyecto político por conducto de ciertos nombramientos. Pero, y fíjese que a contracara, los más leales históricamente al presidente Gustavo Petro quedaron como los que lo traicionaron y quienes no hacen parte del proyecto político terminaron mostrándose como los más leales al proyecto político del presidente Pues Petro. fíjese que eso último que usted menciona fue lo que el presidente Petro dijo en el trino donde describió lo que pasó. Y él dijo, aquí quedó en evidencia, lo estoy parafraseando, esa capacidad caníbal y autodestructiva de la izquierda y de la política colombiana. Es decir, a sus más leales que después salieron a defenderlo, a decir, a tratar de, ¿cómo se dice eso? De mugrigerar lo que pasó, de alivianar. Pero el presidente les dio una estocada espantosa. Yo lo leí así, no sé si usted lo tiene así. Les digo traidores, autodestructivos, se están tirando el proyecto. No sé si usted lo lee así. Y más aún, lo que pasó no se enmienda, partamos de esa base. Sí, eso no tiene arreglo. Pero además señalar que el único rebelde del gobierno es él y que su gabinete tiene agendas políticas que no son rebeldes, que no toman en serio al presidente. Frente a aquellos que han acompañado durante décadas al presidente Gustavo Petro, es una estocada porque además parecería ser como una lavada de manos a 2 años y medio de la baja ejecución. La lavada de manos del presidente con sus propios alfiles, pues dice mucho. Alguien me dijo esta frase y quiero su opinión. Eso que pasó fue un mano a mano de traidores. Pero yo no sé quién estaba traicionando a quién. Yo creo que ambos. Porque el presidente también, si uno lo ve, les dio la espalda, Gabriel, diciendo, es que el revolucionario soy yo, no el gobierno. Aquí hay gente con agendas y hay gente que está haciendo campaña, está en candidaturas. Es que yo justamente... O sea, a todos los dejó en evidencia y los desnudó y ellos los quemó, a él. ¿no? Pero yo creo que los que traicionaron no fueron los ministros. Recuerde usted que apenas se supo... Digo que él los califica así, claro, cuando dice traicionaron este proyecto porque aquí vienen es a atacar en lugar de colaborar.
que eso es absolutamente falso si se tiene en cuenta, Juan Roberto, que ya hace unos meses había habido un choque interno, había habido una revuelta del mismo gabinete presidencial por la llegada de Armando Benedetti. Era absolutamente anticipable. Que fue uno de los motivos de esa rebelión del Consejo. Exactamente, es decir, el presidente ya sabía cuál era la posición de sus ministros, de las personas que verdaderamente creen en el proyecto político y que además, Juan Roberto, estarían en fila para seguirlo. Claro. Es decir, Benedetti no va a asumir las banderas del progresismo en el 26, ni nadie de los que no hagan parte del entorno político del presidente. No se confíe. No, digo, para la política. De cara a las bases, de cara al proyecto progresista, es decir, los herederos naturales del presidente Gustavo Petro fueron quienes en vivo y en directo ante millones de colombianos pusieron en evidencia las incoherencias que se están viviendo al interior del gobierno. Y menciona usted el nombre de Armando Benedetti y ahí súmele el de Laura Sarabia, que parecen ser las dos piedras o los dos puntos de discordia que llevaron a ese, como dice usted, a esa catarsis que hicieron estos ministros de la entraña del presidente a decir, me excusa la expresión, no nos vamos a mamar más esto. Sí, y yo creo que los metieron en una misma bolsa por razones distintas. Es decir, Laura Sarabia concentró mucho el poder, se quejaban que no se tenía acceso al presidente, pero lo de Benedetti, de boca del director de la Unidad Nacional de Protección, que es haber participado supuestamente en actividades no legales frente a la financiación de la campaña, muy se turbias. Con un mafioso contrabandista alias Pitufo y que estaría negociando plata para la campaña. Y además de eso, que tiene investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia anteriores al gobierno, que tiene una queja por maltrato intrafamiliar contra su esposa, que fue lo que activó, digamos, la ira también de Susana Muhammad. Es decir, por donde quiera que uno lo vea, si bien es un operador político muy hábil, no se explica cómo en el gobierno de Gustavo Petro, y puede que de ahí parta la frustración, una persona que tiene esas características pueda convertirse, no en ministro, en la mano derecha Gabriel, del interlocutor con el gabinete. Me quitó la frase de la boca, es que sabe que es lo más grave, y quiero también su opinión, que después de todo este episodio de la tormenta en público, porque la tormenta ya venía cocinándose en privado, es que este hombre quedó como el tipo más poderoso del gobierno. Sí, y con la salida de Gustavo Rojas. Más cercano, de Jorge Rojas. Más cercano al presidente. Va a ocupar no solo el espacio de lo que era el secretario privado, que son temas de agenda, comunicaciones, sino también el manejo del DAPRE, salvo porque la persona que llega, el reemplazo que llega es una asesora de Jaramillo, pero quien va a tener el poder y las riendas del poder va a ser Armando Benedetti. Pero la gran pregunta, Juan Roberto, es la siguiente: un jefe de gabinete que tiene en contra del gabinete, ¿cómo va a cumplir su función? Eso es una contradicción en términos que obligará o a salir a las personas que están inconformes, o a que salga el jefe de gabinete que, según lo que se sabe, no va a salir. De despacho, porque el presidente le puso bravísimo que porque es otro cargo, es la misma vaina. Pero sabe que esa reflexión es clave. Yo creo que ahí se van primero los ministros. Pero ninguno presentó la renuncia. Eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Todos los que alzaron la voz dijo, yo no voy a presentar mi renuncia. Que eso también los deja muy mal parados. Claro, es decir, coherentes, ¿quiénes fueron? Jorge Rojas, un tipo muy sensato. Que se fue. Cercano, que se fue. Dijo, me voy y se fue. Aunque después hubo un episodio ahí como raro porque estuvo en Palacio hablando con el presidente, no sé, después de la renuncia. El de Cultura. El de Cultura, Juan David Correa, coherente. El tipo saca una carta y dice, no estoy de acuerdo en el regaño en público, hay un tipo que es maltratador de mujeres, yo no puedo estar sentado ahí, y se fue. Carrillo. Carrillo dijo, sí, pero... presentó la renuncia protocolaria. Igual que Cristo, que son igual de hábiles. Pero fíjese que hay una diferencia entre... Como cuando uno le dice a la esposa, sabe que no me la aguanto más, abre la puerta, estoy que me voy, pero no se va. Pero fíjese que eso también es muy diciente, porque no presentar la carta de renuncia obliga al presidente a tomar una decisión política, y es a echarlos del gabinete. Claro. Eso es otro ingrediente adicional. Una cosa es aceptar una renuncia sobre la mesa, y otra cosa es, sin tener la renuncia sobre la mesa, pedirle a Susana. Es una reflexión importante. Gabriel, ¿qué viene para el gobierno? Si uno mira en términos de debilidad o fortaleza política, vienen las elecciones y sobre todo le queda tiempo. Es que estamos hablando de más de año y medio, donde la palabra gobernabilidad tal vez es de las más escasas que hay cuando se habla de este gobierno. Todo dependerá de cómo sea la composición del gabinete.
Si es una composición de carácter político, a pesar de que en la tercera y cuarta legislatura tener un gabinete político que ayude a avanzar en el Congreso no tiene mucho sentido, o si va a ser un gabinete técnico, leal y ejecutor, a pesar de que eso también va a ser muy difícil, Juan Roberto, porque muchas de las exigencias que hace el presidente no son técnicas, algunas no son legales, no se tiene presupuesto. Usted vio la cara del ministro de Hacienda, decía, eso, que se lleve su plata Trump de USAID, el ministro lo miraba, porque es que el tema es técnico, es plata. O la orden que le dio a Ecopetrol, que significa más de 400 millones de dólares. No, y sabe que ni siquiera se la dio a Ecopetrol, Gabriel, se la dio al ministro de Minas, que entre comillas nada tiene que ver, porque es que es el presidente de Ecopetrol y en cuya junta hay 3 miembros del gobierno. O sea, es como un desconocimiento que eso puede llevar a pensar que vamos a tener unos 17, 18 meses de lo que quedan de gobierno muy difíciles. Difíciles y en plena campaña política. Yo creo que la decisión de dejar a Benedetti es la muestra clara, más allá de lo que se dice, de lo que Benedetti sabe, no sabe. Eso también puede contribuir, pero el hecho de que Benedetti esté ahí quiere decir que todo el ejercicio del poder va a estar dirigido a la campaña del 26. Y ya el presidente sabe que no va a recuperar ningún voto adicional en la centro o en la derecha, pero va a mantener esa base ardiente. ¿Y para qué? Si el otro lado del vidrio, Gabriel, todos los que están en la contienda van a coger como caballo de batalla el caos del gobierno. Porque se vienen las elecciones regionales, porque se vienen las elecciones de Congreso donde el progresismo no quiere perder representación y donde el presidente Petro durante los próximos 4 años con poder va a ser un opositor que no ha conocido este país. Se está jugando no solo el 26, se está jugando el 30, se está jugando un proyecto político a largo plazo. Está jugando, él sabe que no gana, entre comillas, la próxima elección, pero a convertirse en la piedra en el zapato, el dolor de cabeza del que quede. Claro que sí, y volver por Bogotá, volver por Medellín, volver por Cali, es decir, reconfigurar su poder político. Como hizo las elecciones pasadas que perdió con Duque. Exacto, y volverse el gran opositor. El que entre a gobernar el 8 de agosto del 2026 va a encontrar un país sin recursos, destruido, descompuesto, donde hacer oposición va a ser muy fácil. Es decir, si le entiendo, el presidente Petro, que se mueve como pez en el agua, en el caos, pues va a manejarlo así en lo que queda de gobierno. Y si le entiendo, va a terminar siendo un maestro en lo que siempre ha sido, hacer política. Así es, y va a mantener el poder político, se va a mantener vigente, porque esa base, y esto es lo más triste de todo, Juan Roberto, independientemente del show que desdibuja la institucionalidad que vimos el lunes, que raya con lo ilegal, de esa base del 30-25% no se le va a bajar nadie, todo lo contrario. No, puede subir. Frente a su base se mostró como una persona transparente, poco comprendido, la culpa no es del presidente, de sus ministros traicionados. Y súmele una cosa final, aparte de que de manera para muchos arbitraria se haya tomado en cadena la televisión para transmitir su consejo de ministros, sabe que logra el cometido, porque mire que terminamos siempre hablando de él. Él nos ha puesto a bailar su tango durante los últimos 2 años y medio y lo seguirá haciendo estos 18 meses que le quedan. Don Gabriel, gracias por haber estado en La Clave. Juan Roberto, gracias por la invitación.